La Unión Soviética se desintegró en 1991 y de los 15 estados, tres de ellos, muy pocos, están incorporados en la Unión Europea y en la OTAN. El resto, o bueno, el resto no, y algunos como Georgia, Ucrania, han intentado incorporarse a la OTAN y a Europa, a la UE, y han sido, bueno, pues, invadidos. Y también el caso de Moldavia, que fue invadida en su momento. Es decir, tres de ellos intentaron acercarse a Europa Occidental, a los organismos occidentales, y el Kremlin no lo vio con buenos ojos y atacó los tres países. Bueno, hoy en día ya llevamos 2 años de guerra en Ucrania, por la invasión rusa. La Troika y la Glasnost habían posibilitado la apertura política, pero significó también un debilitamiento del poder central del partido, que equivalía a decir del Estado soviético. En el año 1990 fue clave porque hubo elecciones en algunas repúblicas que ganaron los grupos independentistas, en las repúblicas bálticas, en Georgia, en Armenia. Y claro, la perestroika y la glasnost, el objetivo era abrirse económicamente, políticamente, pero claro, en la economía iba a debilitar a la URSS. Y de ahí, pues comenzaron en el año 90 los grupos independentistas en las diversas repúblicas exsoviéticas, repúblicas bálticas, Georgia, Armenia. La explosión nacionalista estaba convirtiéndose en uno de los problemas fundamentales del Estado soviético. Se inició una dinámica disgregadora que solamente concluyó con la independencia de la casi totalidad de los territorios no rusos que conformaban la URSS. Es decir, el nacionalismo en torno a las elecciones pues, concluyó pues, la independencia y dio lugar a que la gran mayoría de los estados de las repúblicas soviéticas bueno, pues, se independizaron. El empeoramiento de la situación política y económica obligó a Gorbachov a proponer un nuevo modelo de unión política entre las distintas repúblicas. Fue el Tratado de la Unión del 20 de agosto de 1991, que abrió la posibilidad de la descentralización política. Para la oposición conservadora, localizada en algunos sectores del PQS, esta medida había llegado demasiado lejos, por lo que organizaron un golpe de Estado. No obstante, la falta de apoyo del ejército hizo fracasar el golpe. El objetivo de Gorbachev con el empeoramiento económico, político, pues llevó a cabo un tratado, el Tratado de la Unión, que se realizó el 20 de agosto de 1991, con el objetivo de descentralizar pues, la política al final. Pero claro, parte del PQs, que eran muy conservadores, vieron que la política de Gorbachev era un fracaso y intentaron realizar un golpe de Estado para llevar a cabo otra vez, pues eso, la unión de la URSS. El problema es que el golpe de Estado finalmente fracasó. El intento de golpe de Estado supuso la caída de Gorbachov y el ascenso de Boris Yeltsin, representante del ala más reformista del PQS. Yeltsin fue el más firme baluarte contra el golpe de Estado y una vez fracasado, este se convirtió en el poder de referencia. Una de las primeras medidas fue reconocer la independencia de la mayoría de las repúblicas. Primero las repúblicas bálticas, Letonia, Estonia, Lituania, Ucrania, Bielorrusia y las repúblicas del Cáucaso. Más tarde, las de Asia Central. Se configuraba así un nuevo mapa geopolítico en el espacio de la URSS. Claro, al final, el golpe de Estado, aunque fracasó, Gorbachev se marchó del poder, Yeltsin, que era de las figuras más reformistas del PQS, vio que el golpe de Estado fracasó y él fue el que se convirtió en la figura del poder y comenzó bueno, pues, a realizar una serie de medidas en la cual bueno, pues, la mayoría de los países comenzasen su independencia. Las repúblicas bálticas, Ucrania, Bielorrusia, las repúblicas del Cáucaso, también las de Asia Central, y bueno, era un nuevo espacio político de la URSS al final, es decir, que es un nuevo espacio de la geopolítica con la independencia de la gran mayoría de las repúblicas soviéticas. Poco más tarde, a finales de 1991, se firmó la disolución de la URSS para transformarla en una agrupación de estados meramente nominal, que se llamó la Comunidad de Estados Independientes, el CI, y desde el primer momento esta organización careció de poder alguno y en la actualidad los 15 estados que surgieron de la fragmentación de la Unión Soviética tienen una existencia totalmente independiente. Es decir, que el objetivo al final con la disolución de la URSS, que fue a finales del 91, era crear pues, un grupo de países de la Comunidad de Estados Independientes, aunque en realidad fue algo nominal, porque la gran mayoría de los países eran independientemente en su política, en su economía y en lo social.
Claro, que el objetivo era en realidad crear una especie de Unión Soviética, pero con otro estilo más o menos, no, no como lo que nació en su momento, sino otra especie de asociación de repúblicas, pero de otra manera. ¿Quiénes fueron los países o estados de la comunidad de estados independientes? Pues los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que por cierto se encuentran en la OTAN y en la Unión Europea. También está Armenia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán, Kazajistán. También está Georgia, que se acercó a la Unión Europea y Rusia la invadió en 2008. Moldavia se acercó a Europa y en la zona se encuentra Transnistria, un régimen cercano al Kremlin. Ucrania se acercó a Europa y Rusia invadió la zona de Crimea, que quedó bajo control ruso en 2014, y en el 2015 Alemania, Francia, Ucrania y Rusia bueno, pues, firmaron los acuerdos de Minsk, en el que, lo que he dicho, que estuvieron las dos principales potencias de la Unión Europea. En febrero de 2022 se produjo la invasión rusa sobre Ucrania y la guerra continúa sin ver el final. Ucrania quiso acercarse a la Unión Europea, también a la OTAN. Rusia no le gustó ese acercamiento a Occidente y bueno, pues el Kremlin, al mando de Putin, invadió Ucrania. Rusia es el país con mayor espacio territorial. Rusia entró en crisis económica y política tras la desintegración de la Unión Soviética y también luego bueno, tuvo los problemas de la guerra de Chechenia, aunque en la actualidad, en los últimos 20 años, se ha ido evolucionando política y económicamente y se ha convertido en una de las grandes potencias junto a Estados Unidos, China, India, Japón y la Unión Europea. Y bueno, también Gran Bretaña, que está dentro de Europa. Y luego también se creó la Unión Euroasiática Económica, que es una organización muy parecida a la Unión Europea, en la que se agruparon pues, las antiguas repúblicas soviéticas, en la cual bueno, pues, el objetivo es al final pues, llevar a cabo pues, una especie de Unión Europea, pero en la parte de Rusia y también la zona de Asia, del Cáucaso, y bueno, pues como una especie de Europa, bueno, sí, Europa occidental, pues una Europa oriental con tintes asiáticos. Y con ello finalizo. Si os ha gustado este vídeo, que es la desintegración de la Unión Soviética y los principales países que se independizaron y que hoy en día se encuentran en diversas... bueno, hoy en día algunos, porque solo son tres nada más, que es Estonia, Letonia y Lituania, que se han incorporado a los modelos occidentales y bueno, pues a las estructuras también occidentales, tanto en lo económico y político como en lo militar. Otros, como Georgia, Ucrania o Moldavia, no tuvieron tanto éxito porque fueron invadidas y bueno, alguna parte como Transnistria en Moldavia es un aliado del Kremlin. Ucrania también con la invasión de Crimea es ruso ese territorio. Georgia también fue invadida y porque los tres países lo que intentaron fue acercarse y el objetivo al final es ser muy independiente del Kremlin, pero el Kremlin todavía les ve como que son antiguas repúblicas soviéticas. Y si os ha gustado este vídeo, bueno, comento que tengo el grado de historia y nada, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Adiós.